Buenas tardes, estimados y apreciados estudiantes de tercer año de la Escuela Parroquial Jesús Horizonte y Camino. Les habla su profesora Nandri Salas, profesora en el área de contabilidad. En el día de hoy nos corresponde estudiar el siguiente contenido, como lo es usuarios de la información contable. Ustedes se preguntarán, ¿qué será esto? ¿Qué serán los usuarios de la información contable? Los usuarios de la información contable corresponden a lo que son bancos, clientes, proveedores, trabajadores, entes gubernamentales como lo son el CENIAC, el SUNDE, entre otros. A continuación les dejaré un material el cual les será de gran utilidad en este nuevo aprendizaje. Usuarios de lo que es el ámbito contable. ¿Quiénes utilizan esos informes o estados financieros que se emiten desde un departamento de contabilidad o que emite la persona que se encarga del registro de esas operaciones cuantitativas de la empresa? Hay en sí dos grandes grupos de usuarios, lo que son los usuarios internos y los usuarios externos. Dentro de los usuarios internos, ¿quiénes creen ustedes que se encuentran como usuarios internos? De primerito, los dueños de la entidad. Si yo tengo una empresa o constituyo una unidad económica que se supone que me tiene que generar un rendimiento, yo como dueña de esa entidad, lo primero que le voy a pedir al contable a finales de año, cuando termina el ejercicio económico, son los informes para saber si yo tuve ganancia o si tuve pérdida. Y si tuve ganancia y tengo unos socios, bueno, ¿cuánto nos toca a nosotros como socios? ¿Cuál es el beneficio que se está obteniendo allí? A un propietario de la entidad quizás, y eso es un mal común, porque los propietarios deberían estar muy inmiscuidos dentro de las operaciones de esa empresa, sobre todo las pequeñas y medianas empresas o pymes, porque ya las grandes empresas dependen. Una gran empresa puede tener accionistas y esos accionistas pueden ser unos accionistas que forman parte de la junta directiva, que forman parte de la toma de decisiones de la empresa, o unos accionistas de otras clases que existen. Por ejemplo, si la empresa cotiza en bolsa, que esos accionistas lo único que les importa es: ¿obtuve un dividendo o no? ¿Obtuve una utilidad? ¿Le gané algo a esa acción, sí o no? Pero a los que toman decisiones, a la junta directiva, al propietario, sí le debería importar y estar pendiente de las operaciones que ocurren dentro de esa empresa y por qué ocurren ciertos hechos o fenómenos que pueden hacer que la empresa vaya a mejor o que vaya a peor. Entonces, sí, principales usuarios internos de la contabilidad son propietarios y junta directiva. También los gerentes de otros departamentos. Si es una gran empresa o es una pyme que está departamentalizada, por ejemplo, el departamento de ventas o cuentas por cobrar, el departamento de cuentas por pagar, el departamento de recursos humanos, el departamento legal están estrechamente vinculados con la parte contable y requieren de esos informes que se emiten en contabilidad para contribuir a su proceso de trabajo. Saber, por ejemplo, en el departamento de ventas, cuántos son los clientes que han reportado cobros o cuáles no, y es recíproca. Así como la contabilidad, el departamento de contabilidad le da información a los departamentos, no es unidireccional, sino bidireccional. Yo como contable también necesito alimentarme de muchas de las informaciones que se realizan en distintas partes de la empresa. Por ejemplo, un contable necesita muchísimo la información de recursos humanos para lo que es el registro contable de las nóminas, de las prestaciones sociales, de las utilidades, de los bonos, de las deducciones que se tienen que registrar a cada uno de los empleados. También los contadores o contables necesitamos muchísimo el departamento legal para saber si la empresa o la entidad se encuentra inmiscuida en alguna demanda judicial y si eso afecta a las transacciones. Si yo como contable tengo que tomar la decisión de, bueno, es un hecho económico cuantitativo
que afecta al registro y posteriormente va a afectar a los estados financieros. Entonces, toda la información es un engranaje y dentro de la empresa, pues sí, serían principalmente son los usuarios de la información. Desde el punto de vista externo, ¿quiénes usan la información contable? ¿Quiénes utilizan esos estados financieros tan bonitos que emitimos nosotros los contadores? Y pues la información de otro, no solamente los estados financieros, sino del libro donde se registran las operaciones día a día, de cada uno de los análisis de las cuentas que se llevan en la contabilidad. Entonces, ¿quiénes usan eso que no estén dentro de la empresa, pero sí estrechamente vinculados? Pues bueno, tenemos potenciales inversionistas. ¿Por qué? Un potencial inversionista va a requerir la información financiera para saber hasta qué punto se le puede ofrecer un crédito a esa empresa, hasta qué punto se puede invertir y cuál es el futuro posible rendimiento que yo pueda obtener. A mí como inversionista, lo que me interesa de tu empresa es saber si tú en un futuro me vas a poder pagar a mí algún beneficio o rédito por ese dinero que yo estoy invirtiendo. También constituyen, y eso del día a día, usuarios externos de la contabilidad, los clientes y los proveedores. Recordemos algo muy importante, y es que con los clientes se tiene relación a partir de la venta o prestación de servicio que tiene la empresa. Cuando yo vendo o cuando yo presto un servicio como entidad, a quien le estoy vendiendo o a quien le estoy prestando el servicio se llama cliente. Y si ese cliente a mí no me paga de contado, sino que me paga a crédito, se va a generar en la contabilidad una cuenta muy importante y muy común, que es una cuenta por cobrar. ¿A quién? A ese cliente al que le estoy estableciendo la relación de venta o prestación de servicio. El cliente es el que genera el ingreso en la entidad. Otro grupo de personas también muy importante son los proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores? Los proveedores son aquellas personas naturales o físicas o personas jurídicas, es decir, otras entidades, otras empresas con las cuales se tiene una relación a través de las compras o a través de los gastos. Por ejemplo, cuando una empresa adquiere una maquinaria, a quien se la compra es un proveedor. O cuando esa empresa adquiere materia prima para incorporarla en su proceso de inventario y transformar la materia prima en un producto terminado y posteriormente venderlo, el que da la materia prima se llama proveedor. Esos términos que hay que tener muy importantes desde el principio. Entonces, clientes, ventas o ingresos. Proveedores, obtención de activos o egresos gastos. Con los clientes se tiene una relación de cuenta por cobrar, cuando es una operación a crédito. Y con los proveedores se tiene una relación de cuentas por pagar, cuando es una operación a crédito. Y esos son los más comunes. En el día a día, con quien más se relaciona la entidad, más allá de posibles inversionistas que son necesarios en un momento determinado, son los clientes, los proveedores. Otros muy importantes también, las empresas crediticias o ni siquiera las empresas crediticias, las instituciones bancarias. ¿Por qué las instituciones bancarias? Porque la tesorería de la empresa, una empresa hoy en día no maneja todo su dinero en efectivo por el riesgo que ello conlleva, sino que ese dinero en efectivo es depositado en instituciones bancarias o instituciones financieras. Además de la tesorería, también con las instituciones financieras se tiene una relación muy importante, que es la de obtención de préstamos, como por ejemplo capital de trabajo para poder adquirir nuevo propiedad, planta y equipo que me permita seguir operando o incrementar mi nivel de operaciones, o ese pequeño endeudamiento que es necesario en un momento determinado porque tenemos un ligero problema de liquidez. Entonces, las instituciones bancarias son usuarios muy generalizados y muy comunes que requieren la información contable.
A su vez, nosotros los contadores necesitamos la información que emiten esas instituciones bancarias o financieras. Para nosotros poder llevar un registro, control de las cuentas de banco en la empresa, necesitamos los estados de cuenta bancarios que emiten esas instituciones. Y por último, pero no menos importante, dentro de este gran grupo de usuarios externos de la contabilidad, se encuentra el gobierno. Y generalmente la empresa o los dueños de la entidad a veces, y eso es una muy mala práctica y se los digo por mi experiencia, hay empresarios que lo que buscan del contable es: quiero una buena relación con el gobierno. Lo único que quiero es que busques cómo hacer legalmente para pagar menos impuestos. ¿Qué es eso? Un contador no está al servicio del gobierno, ni del fisco, ni de Hacienda. Eso es un área contable. Eso es un área de los estados financieros, lo que es la parte de impuestos. Y es muy importante, claro que sí. Pero va más allá, la función del contador dentro de una entidad va mucho más allá de ser un analista de impuestos o de buscar cómo reducir los débitos fiscales o cómo reducir el impuesto a las sociedades o el impuesto sobre la renta. No, vamos más allá de eso, nuestra función está más allá de eso. Aunque muchos propietarios lo que enfoquen es siempre: el contador debe buscar cómo reducir la carga fiscal, cómo reducir la carga fiscal. No, sí son usuarios externos muy importantes, y no hay que tenerle miedo al fisco. Es un deber por parte de la entidad lo que es llevar una política fiscal clara, transparente, ética y cumplir cabalmente con toda la normativa fiscal que existe en el país donde la empresa resida. ¿Por qué? Por el efecto redistributivo que tiene ese gobierno, que tiene ese estado con el impuesto. Se supone que los impuestos son recabados para que el estado como bienestar general de la población continúe, ¿sí? Entonces es importante. Más allá del fisco, más allá de las contribuciones fiscales y parafiscales que se realizan y que se deben registrar en la entidad, se encuentra también lo que es el gobierno desde el punto de vista de ayudas, subvenciones. Hay países donde el motor fundamental de muchas empresas que han logrado surgir es gracias a préstamos no solamente de las instituciones bancarias, sino también gracias a subvenciones y ayudas que presta el gobierno. Entonces no hay que mirar al gobierno únicamente como Hacienda, como el fisco, como que pagar impuestos. No, hay que ver el efecto redistributivo que genera el Estado, y hay que ver, por supuesto, el Estado desde el punto de vista positivo de todas las ayudas que nos pueden brindar como entidad, como empresa. Además de esos usuarios externos que son los más comunes, también hoy en día existe una parte de ambiental. Un usuario ambiental que sería la sociedad en general para determinar lo que es el compromiso social por parte de las entidades. Eso está cada vez más en boga. Lo que es la responsabilidad social empresarial, lo que es la responsabilidad social medioambiental, que va de la mano esa responsabilidad social empresarial y medioambiental, va de la mano o apoyada muchísimo con el gobierno. El gobierno también es el que ayuda a tener las medidas de control para que esa empresa pues cumpla con esa responsabilidad. Entonces, resumiendo lo que es este módulo del tema 1, que son los usuarios de la contabilidad, dos grandes usuarios, internos y externos, y los dos grupos de usuarios son igualmente importantes. Algo también que debo destacar, resumiendo este módulo, es que la información contable que se registra, se clasifica y se emite tiene que ser idéntica para todos los usuarios. Yo no puedo emitir una información contable con sesgo. Por ejemplo, emito un estado de ganancias y pérdidas para el mismo periodo y la misma entidad con las mismas operaciones, con ganancia para la institución que me va a dar el préstamo, pero con pérdida para el fisco para no tener que pagar impuestos. No,
porque eso es un incumplimiento de deberes contables y fiscales. Y va a tener, por supuesto, sus consecuencias legales y penales. Entonces, hay que recordar, muy importante, que la información tiene que ser la misma en un periodo determinado para todos los usuarios, porque estamos partiendo, según el método contable, de la misma información, las mismas facturas, los mismos estados de cuenta bancaria, los mismos contratos. Entonces yo no puedo emitir información contable para unos y para otros diferentes. ¿Ok? Terminamos esta parte del módulo y nos vemos en la próxima clase. Hasta el próximo video.